Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo del Lectámbulo. Hoy os traigo un vídeo muy especial porque es mi primer vídeo de bullet. Llevo haciendo bullet alrededor de un año y poco, y esta es la primera vez que me lanzo y enseño el diseño más en profundidad y sobre todo el cómo lo he hecho. Así que nada, espero que lo disfrutéis y vamos con ello. Vamos a comenzar haciendo un repaso del mes de octubre para aquellos que no la habéis visto. La verdad es que la portada me gustó mucho, me quedó bastante resultona, un poco macabra, pero bueno, es el mes de Halloween. Y las semanas son semana vista. Me gusta muchísimo hacer el diseño así, la verdad es que lo veo mucho más conjunto todo. Pues bien, empezamos con el mes de noviembre. Para ello voy a utilizar los bolis Pigma Micron. A mí me gustan muchísimo, el resultado lo tengo en todas estas numeraciones e incluso tengo algunos de colores que los voy a utilizar en este mes. También vamos a utilizar una regla y una goma y un lápiz. Puede ser que sean cosas básicas, pero si nunca habéis hecho bullet, la verdad que os van a hacer falta. Para dar color vamos a utilizar unos rotuladores, podéis utilizar cualquier rotulador, pero yo utilizo los Koi, que son unos especiales que son acuarelables. A mí me encantan y los podéis buscar en mi cajita de información. Pues bien, vamos a comenzar con la portada. La verdad es que quería un diseño algo de lector con un toque de otoño, no sabía muy bien qué hacer y al final me decanté por un par de libros de base y un dibujito de un animalito que ahora vais a ir viendo a medida que avance el dibujo. Si os fijáis, voy utilizando los Pigma Micron en diferentes tamaños, eso sí os digo. Para los detalles suelo utilizar una numeración más pequeñita con la puntita más fina, y para detalles que sobresalgan, que yo quiero que sobresalgan más o que sean los bordes, por ejemplo, utilizo las numeraciones más altas. Como podéis ver, ya he dibujado la base y ahora lo que voy haciendo es añadir la taza y los elementos florales que van a su alrededor. Podéis hacer mil cosas porque la verdad es que las páginas se prestan a hacer de todo, y a mí pues con este mes otoñal me gustaba el rollito de la taza de té, café con los libros y el animalito. Si os habéis fijado, he cambiado a una numeración más chiquitita para añadir los detalles de las hojitas. Y ahora he cogido uno un poco más gordito para hacer el zorro. Si os fijáis, el diseño es súper sencillo, no es nada difícil de hacer. En el conjunto queda muy resultón y eso para personas como yo, que tampoco somos profesionales del dibujo, nos viene súper bien. Esos son los 4 colores que voy a utilizar, son los Koi, y como podéis ver, dan un color que es maravilla. Utilizo el color naranja para el cuerpo y el resto de tonalidades van a acompañar este color que es más fuerte y que realmente también es más llamativo. Al final me decanto por las orejas en marroncita, realmente lo hice así porque me salió en el momento, las podéis dejar naranja. Yo siempre pruebo los colores al final, como podéis ver en la última página que tengo 20.500 cosas escritas, para ver cómo quedan con el tono de la hoja y para ver cómo combinan entre sí. No hagáis esto, por favor, os lo suplico, o sea, no sé cómo pude cambiar la dirección del trazo. Además, incluso con estos rotuladores que son bastante profesionales, se nota. Intentad que siempre los trazos vayan en la misma dirección, eso es fundamental, porque, bueno, yo me colgaría a mí misma.
Vamos a dar el color al borde de la taza, va a ir en marrón oscurito, que será el mismo tono que posteriormente utilice en los libros, y colores que también van a aparecer en las hojas que hay alrededor. Si no os gusta tanto color, podéis optar también por dejar las hojas sin colorear. A mí me gustan muchísimo los diseños en blanco y negro. Es cierto que esta vez, pues por los tonos tierra y otoñales, me he querido lanzar al color, pero a mí me gusta bastante si dejáis también las hojas en blanco, y así está el contraste de color y sin color. Vamos terminando con el color de los lomos de los libros. Ya os digo, quería utilizar el mismo que en el borde de la taza, un color oscurito que le diese profundidad a la imagen. Como podéis ver, los dibujitos de los lomos no se aprecian casi que nada, y entonces pues voy a meter ahora un tono más oscuro que los diferencie. Ahí viene el tono oscuro, parezco adivina, como si no lo hubiese hecho yo. Y bueno, pues ya solo quedaría añadir el nombre del mes. Voy a utilizar estos colores en Pigmamicron para poner el nombre del mes, y el naranja al final lo dejé sin usar, no lo utilicé. Y pasamos ya a la otra parte, que realmente simplemente adorna, no formaría parte de la portada, pero a mí me gusta, en vez de dejar la página en blanco, añadir un dibujo. Empezamos con la silueta de los árboles. Como podéis ver, el bullet es algo con lo que tienes que disfrutar, no tienes que preocuparte, que eso era un fallo que yo tenía al principio, por cómo va a quedar. Es decir, intenta que quede lo más armónico y bonito posible, pero disfruta con el dibujo. Si te equivocas no pasa nada, todo tiene solución, todo puedes rectificarlo sin problema, y los trazos no tienen que ser perfectos. Con que quede un entorno bonito y agradable, en este caso en el mes de noviembre, para mí es suficiente. Al no tener bordes me parecía que estaba un poco sin acabar, entonces vamos a añadirle estos bordes. Coged un boli intermedio si utilizáis boli, en los casos en los que utilicéis Pigmamicron, coger un número 4 o 5, os va a venir súper bien. Y nada, simplemente damos bordes, perfilamos un poco y le damos un poquito de sensación de más acabado al dibujo. Cojo el mismo tono del lomo de los libros para añadir un poco de detalle a los árboles. Estos son unos árboles en específico que la verdad que no sé qué tipo de árbol es, pero me recuerda muchísimo al otoño. Ahora lo veréis cuando esté acabado. Con tonos tierra va estupendo también este adorno, entonces pues me decanté por pintar estas pequeñas líneas marrones en el tronco. No recarga el dibujo tampoco, y entonces pues creo que queda bastante armónico y es bonito. Y si lo estáis viendo, es muy fácil de hacer realmente. Terminamos con los detalles
y entramos en las ramas. Quería que hubiese muchísimas hojas de tonos tierra y colores de otoño, entonces de las ramas que hemos dibujado con rotulador vamos a sacar pequeñas ramificaciones. Para esto yo el grosor de Pigma que he cogido es un 2 o un 3 aproximadamente, y ahora pues empiezo a dibujar hojas. Os recomiendo que no seáis nada perfeccionistas, dibujad al tuntún, mientras la silueta quede bonita os va a quedar precioso, y dibujad puntitos, muchos puntitos. Si os fijáis, he empezado con el mismo tono del tronco del árbol, lo voy a utilizar de base para después intensificar este tono tierra con otros colores más fuertes por encima. Si queréis que os quede un poco más resultado en el dibujo, también os recomiendo que deis profundidad a los árboles, es decir, que unos queden por encima de otros. No sé por qué, pero a mí me da la sensación como de que el dibujo queda como más elaborado si lo hacemos así. Cogemos un tono un pelín más oscurito y seguimos con el mismo patrón. Comenzamos con el naranja. En un principio pensé que no iba a quedar muy bien la hoja tan naranja, pero he de decir que combina bastante con la portada, entonces pues me gustó el resultado. Y ahora empiezo a añadir verde. Al final como que me arrepentí un poco y solo le di a las ramas en sí. Yo, si me permitís el consejo, no metería verde. O sea, después de eso me arrepentí, no me gustó mucho. Es cierto que bueno, pues que le da un poco de realismo, pero si las hojas están marrones y naranjas no hay verde. No sé por qué se me ocurrió meter verde. Y ya por último añadimos las hojas del suelo. Nada, seguimos con el mismo patrón. Esta vez solo que por el suelo hacemos una pequeña línea de hojas y utilizamos los mismos colores de base. Cuando las hojas del suelo adquieren el mismo tono más o menos que la de los árboles, evitando el verde, por favor, cogemos el tono más oscurito que va muy bien con el lomo porque básicamente es el mismo color y dibujamos o escribimos la palabra noviembre. Hacemos dos líneas, simplemente por el diseño. Si os gusta más con la palabra entera, adelante, esto ya es a gusto del consumidor. Si os gusta una letra más cursiva, igual, a mí me gustan muchísimo las letras más rectas. Y así, pues la portada y la contraportada estarían terminadas. Continuamos con la semana. Yo, como podéis ver, ya tengo las guías hechas. No es muy difícil realmente, simplemente tenéis que dividir la página en 4 en este caso.
Y únicamente vamos a utilizar las 3 que están más abajo, la de arriba la vamos a dejar para introducir la semana y en el caso de la página contraria sí que vamos a utilizar las 4 líneas. Como ya os he dicho, a mí me gusta mucho la semana vista, entonces a mí me cabe la semana entera en estas 2 páginas. Y es por ello por lo que arriba voy a añadir la semana en la que me encuentro y un pequeño calendario para saber bueno, pues cómo se distribuye este mes. Y empezamos a señalar los días. La verdad es que es el diseño que más me ha costado hasta ahora, suelo ser bastante simple, pero quería añadir algo de hojitas de otoño y se me ocurrió hacer diseños circulares que fueran como una corona de flores otoñales y en el centro el nombre del día y la numeración. A mí me ha gustado el resultado, sí que es cierto que recarga un poco la página, ya os digo que yo soy muy simple, entonces para mí recarga, pero es trabajoso, no es para hacer las 4 semanas del tirón, habría que hacer una a una porque la verdad que cansa bastante. Os recomiendo también, ya habiéndolo dibujado, que hagáis el círculo un pelín más pequeño. A mí ya os digo que me gusta el resultado, me gusta así tal cual está, pero sí que es cierto que si hiciésemos el círculo más pequeño, pues quedaría menos recargado y a la vez nos cansaríamos menos porque dibujaríamos menos. Yo he optado por hacer una hoja simple y entonces añadí entre ellas una hoja más curradita y más otoñal. No lo he mencionado, pero para hacer las líneas que dividen los días utilizo un Pigma un poco más gordito, así como del 5 en adelante. Y para hacer el círculo y para hacer las hojitas, el círculo es un pelín más grueso, pero las hojitas podéis hacerlo perfectamente con un número 1 o un número 2. Un trazo súper finito y que os permita pues dibujar cosas pequeñitas. Para meter el color en la hoja más simple he utilizado el mismo tono que hemos utilizado en la taza de la portada y en la hoja más complicada de dibujar o en la hoja diferente he utilizado el color más oscurito que se corresponde con el lomo del libro. En el centro, como estáis pudiendo ver, añado el día de la semana y el número al que corresponde. A mí me ayuda, la vez anterior no puse el número y la verdad es que no me gustó y esta vez pues tenía que añadirlo. Todos los días van a ser así. Vamos a repetir el mismo proceso. En el caso de la hoja de la izquierda vamos a meter únicamente 3 días, o sea 3 circulitos, y en la hoja de la derecha irán 4. Como podéis ver, el proceso se repite una y otra vez, es siempre lo mismo. Ahora os voy a meter un poco más de cámara rápida para que no se os haga muy pesado y simplemente pues dibujar la corona de flores y añadir la numeración y el día de la semana en el centro.
No os preocupéis si los círculos no salen perfectos. Eso es un defecto que yo tenía cuando empecé con el bullet. Quería que todas las líneas fueran perfectas y los círculos eran un problema muy grande. Pero ya os digo que con las hojas no se va a notar si os habéis movido, si no os habéis movido, y no es algo como para que te enfades como me pasaba a mí al principio. Seguimos por el miércoles. Lo mismo, empiezo a dibujar la hoja simple, le meto el mismo color que el resto y ahora dibujo la hoja más difícil o la hoja diferente y le meteremos el color oscuro. Una vez dibujada la parte de la izquierda, donde tenemos el lunes, el martes y el miércoles, pasamos a la parte de la derecha, donde vamos a tener jueves, viernes, sábado y domingo. Siento repetirme, pero es una y otra vez lo mismo. Dibujamos el círculo, sacamos las ramificaciones, dibujamos la hoja más simple y después dibujamos la hoja que es un pelín más compleja. Damos el color y añadimos el día de la semana y el número. Si os fijáis, a mí las hojas no me quedan siempre perfectas ni los colores. Ya os digo que es una cuestión de disfrutar, de intentar que sea un momento de relajación. Por lo menos para mí es un momento de relajación. Yo me pongo música de fondo, disfruto del momento y no me preocupo si una hoja no me sale como esperaba o si me salgo dando color en algún sitio. No hay problema, es una cosa personal. De hecho, las cosas artesanales nunca son perfectas y en este caso pues este bullet es artesanal y no lo es. Esta sería la primera semana. Tenéis que tener en cuenta que ya os he dicho que es un poquito más recargado de lo que yo suelo hacer, pero así quedaría. Me parece que queda muy bonita con tonos así tierra otoñales y pues el resto de semanas van a ser exactamente igual. Pasamos a la última página. En mi caso, como estoy haciendo ahora estos vídeos, me viene muy bien tener una página preparada para poder apuntar ideas, para poder organizarme días de la semana cuando quiero grabar o simplemente cuando lo quiero publicar. Y en este caso ya os he dicho que soy muy simple, entonces simplemente hago un recuadrito, añado el título arriba y doy con el mismo tono el color y ya está, no tiene mucha más complicación. Y entonces pues así quedaría la última página, me parece que queda bien, guay. Y bueno, pues ya estaría el mes. Espero que os haya gustado. Sé que en la portada hemos echado un poquito más de tiempo, pero la verdad es que me gusta que quede resultona. El resto de semanas las iremos haciendo a lo largo del mes. Y esto es todo. Muchísimas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos prontito. ¡Adiós!